Quiero comenzar este video contándoles una historia de mi primera infancia. Hasta cuarto grado fui a escuelas de campo, a escuelas rurales, y mis padres decidieron a mis 10 años que nos mudáramos a Buenos Aires. Y entonces, claro, tuve que ir a una escuela en quinto grado, en quinto y en sexto grado tuve que ir a una escuela de ciudad. Y en esa escuela sufrí bullying. Soy Aníbal Diego López, cultivo desde chico el asombro y me gusta hacerme preguntas. Mi escuela tenía un patio, como todas las escuelas, y en el patio jugábamos, era lindo, era divertido, como todos los chicos, pero había un problema y es que había un matón, como suele haber en los patios, y necesitaba siempre alguien a quien desvalorizar, alguien a quien perseguir, alguien a quien cancelar, y yo fui el candidato perfecto, porque yo venía del campo, otro lenguaje, otra manera de relacionarme, otra manera de hablar, otros patrones de conducta, que eran diferentes, por supuesto. Y todo diferente es atacado por los matones de turno, porque necesitan justamente, a partir de la condescendencia o complicidad de los otros, fortalecer su dominio, que suele ser muy tóxico y muy nefasto para la víctima, por lo menos. Hubiera estado bueno que mis compañeros se unieran, que por lo menos, o que se resistieran, o que no le hicieran ese coro infame de complicidad. Pero no pasó. Y yo quiero traer esta historia, lejana en el tiempo, porque me gusta hacer paralelismos. La vida está llena de paralelismos, circunstancias que se dan en un contexto pueden servir de parámetros de mirada para otros contextos. En este momento en el planeta estamos viviendo una situación parecida a ese patio de mi escuela de quinto grado. Hay un matón del patio que se llama Donald Trump y que lidera la principal potencia bélica del planeta. Heredero de la hegemonía angloparlante que comenzó Inglaterra hace un par de siglos, que dominó todo el planeta, sin ningún tipo de escrúpulo a la hora de elegir los métodos para consolidar ese liderazgo, llegando por ejemplo a la guerra del opio, por cuando China se resistía al ingreso de mercancías británicas que competían con sus propias industrias. Bueno, la guerra y terminaron, hubo dos guerras del opio, en la segunda fue cómplice con Francia, y terminaron venciéndola a China y lograron quebrar ese aislamiento que había preservado muy cuidadosamente la civilización china. Ellos le llaman la etapa de la humillación a esto, así que fíjense si caló hondo dentro de la cultura china esta etapa vergonzosa del dominio imperial británico. Claro, ese dominio imperial británico se terminó después de la Segunda Guerra Mundial, pero preguntémonos cuál fue el costo inmenso en vidas de ese dominio imperial británico. Las dos guerras mundiales, que fueron la consecuencia natural del capitalismo cuando deviene imperialismo. Y Gran Bretaña figuró entre las potencias imperiales que verdaderamente lideraron prácticamente todos esos cambios. Fue derrotada en algún momento, por lo menos si bien el triunfo bélico se dio en la Segunda Guerra Mundial, pero Inglaterra ya no era el amo del mundo y se dio esa antorcha, llamémosle así, a su hijo directo, que es Estados Unidos. Y vaya si aprendió las mañas. Multiplicó por un factor enorme todas las tropelías que hizo Inglaterra antes. Desarrolló guerras en donde hizo falta, sojuzgó pueblos, impuso su política, impuso su hegemonía, decidió a qué países bloquear, decidió a qué países invadir, decidió con quién podemos comerciar y con quién no, bloqueó a Cuba en su momento, bloqueó a Irán, bloqueó a Venezuela, y ahora decidió que podía incluso volver a utilizar las armas y atacó Venezuela y secuestró a su presidente. Y antes había decidido que
que había que castigar a Rusia por haber iniciado una guerra defensiva en el caso de Rusia. Ese es su argumento y es interesante para considerarlo porque su frontera, su frontera occidental estaba en manos de la OTAN y no quería que se completara ese cerco con Ucrania. Entonces inició una guerra para frenar eso. Bueno, entonces Estados Unidos ordenó la cancelación y el bloqueo de todas las cuentas y de todo lo que tuviera que ver con los rusos en el planeta. Y obedecieron los países de Europa, obedecieron a pesar de que fue una ruina para ellos, porque empezaron a comprar el gas mucho más caro, se empezaron a fundir sus industrias, que incluso se mudaron a otros lados. En una palabra, la debacle de Europa empezó cuando decidieron obedecer ciegamente a Estados Unidos. Y en eso estamos todavía hoy en día. Y cabe que nos hagamos una pregunta. Así como se decidió el bloqueo de Rusia frente a la guerra de Ucrania, ¿no habrá llegado la hora de plantear bloquear al bloqueador? ¿No habrá llegado la hora de decir por qué no lo bloqueamos a Estados Unidos? Que está directamente amenazando, incluso después de haber perpetrado la barbarie que perpetró en Venezuela, está amenazando quedarse con Groenlandia, está amenazando gravemente a Cuba, a Colombia, a México, incluso puede llegar a pensar en Brasil. Su plan es ser el dueño de toda América. Porque como siente que como imperio ya está perdiendo el resto del planeta, los BRICS crecen, los países empiezan a comerciar con sus propias monedas, se le viene el fin y cuando una potencia imperial declina, sus últimos estertores suelen ser fatales para el resto del planeta. Y en eso estamos ahora. En eso estamos ahora. Por lo menos los países que todavía no son sus colonias, como nosotros ya somos colonia, porque las aspiraciones de Estados Unidos son que toda América se transforme en colonia. No es que nos va a incorporar, no es que va a incorporar a los países como estados, sino como colonias. A nosotros ya nos tienen incorporados como colonias, porque el mequetrefe, el títere que tenemos de presidente hace todo lo que le manda Trump. Obedece a Trump, a pie juntillas. Por supuesto, salvo en la parte en donde Trump quiere proteger las industrias y ver qué hace para que la población de Estados Unidos por lo menos tenga más oportunidades. No, a este no le importa un carajo eso. En eso ya no lo imita Trump. El tipo no es ahí vuelve a ser narcocapitalista. No es un error, narcocapitalista. Eso es lo que verdaderamente, esa es la ideología de Milei. Entonces, por lo menos el resto de los países, ¿por qué no se les plantea bloquear al bloqueador? ¿No ha llegado la hora de eso? ¿O vamos a dejar que siga creciendo y avanzando? Tuvimos ejemplos tremendos en la historia de grandes líderes nefastos que llevaron no solo a sus pueblos, sino al planeta entero a la destrucción y a miles de millones o centenares de millones de muertos. Alguien podrá decir, bueno, sí, todos entiendo, estamos jodidos, ¿y qué hacemos? Contame, ¿qué hacemos en la Argentina? No tengo receta, no tengo idea de qué es lo que podemos hacer para tratar de acelerar los procesos. Yo hago lo que puedo, no es muy poco. Propago mis ideas, trato de que la gente aprenda a pensar un poco mejor, por lo menos a dudar. Promuevo la duda. Mi paradigma es el asombro y la pregunta, eso implica la duda. Porque si yo me asombro hay algo que me llama la atención. Y si me llama la atención me hago preguntas y la pregunta implica de que no sé cómo es la cosa. Y yo creo que esa actitud es la que puede ayudarnos. Porque si recurrimos a la primera cosa que nos dicen para decir, esa era, este tiene razón. No sé si tiene razón. Vos mismo que estás viendo este video, dudá de lo que yo digo. Contrastá con los datos, buscá. Hay mucha información disponible. A lo mejor yo te mentí con la guerra del opio. ¿Qué sé yo? No sé. Aprendamos a dudar. Pero sobre todo aprendamos a llevarnos bien entre nosotros. Porque si no nos unimos, la vieja estrofa, nos devoran los de afuera. Esa es la realidad. Y tenemos que estar unidos para que en el 2027 tengamos un gobierno que esté a la altura de nuestra historia, de nuestras mejores tradiciones. Como siempre, muchas gracias por verme y escucharme y agradezco todos los comentarios, incluso los discrepantes. Y agradezco especialmente a los que deseen suscribirse a mi canal, así yo puedo seguir creciendo.